Vamos a Zona Abierta con Carlos Salinas de Gortari y Joaquín López Dóriga. Tenemos esta pregunta del público, vamos a escucharla. Solo llamo para preguntarle a Salinas que nos diga quién mató realmente a Colosio. Llamo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, y soy Carmelo Gutiérrez. Carmelo, cuando sucedió el magnicidio de Luis Donaldo Colosio, dentro de el enorme dolor personal que para muchos de nosotros significó y la crisis nacional que ese hecho infausto provocó, inmediatamente pedí a un prestigiado jurista que se hiciera responsable de investigar quién había cometido ese terrible crimen. El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Miguel Montes, se abocó a ello. Intachable, la doctora Olga Islas de González Mariscal, que continuara las investigaciones a fondo. Asimismo, invité a diversos y prestigiados abogados a que se sumaran a ello y a miembros destacados de la sociedad civil para que coadyuvaran en el proceso. La conclusión a que ambos llegaron fue que Mario Aburto actuó solo. Sé que hoy muy poca gente cree eso, pero esa es la conclusión que llegaron con una investigación objetiva. Después, durante 2 años, se filtró constantemente, desde la propia Procuraduría General de la República, una serie de hipótesis, de falsedades y fabricaciones, y se torturó a un individuo para que se declarara como segundo tirador y se les deshizo esa fabricación. Pero esas filtraciones y esas fabricaciones dejaron mucho veneno en el ánimo de la opinión. Por eso, con estas fabricaciones, en ese como en otros temas, si se tiene una opinión diferente a la que se fabricó en el ámbito de la opinión pública, nadie cree en ella. Por ejemplo, en estos programas que acostumbran a hacer encuestas cuando terminan las preguntas y respuestas, si hacen una encuesta sobre lo que aquí hemos dicho, la mayoría de la gente no lo va a creer. ¿Cómo lo van a creer si durante 6 años les han venido desinformando con versiones que no se apegan a la realidad? Por eso hay que explicar. Por eso es que, Carmelo, yo me preocupé de trabajar intensamente durante 5 años para presentar esta obra a los mexicanos y que sean ustedes los que decidan. Quisiéramos pasar a algunas cosas de actualidad del momento político que queda después del 2 de julio y queremos hacerlo porque tenemos unas preguntas, una buena cantidad de preguntas sobre eso. 2 son estas que vamos a escuchar. Yo soy Rosa María Beltrán de Acapulco, Guerrero, y me interesaría saber usted, señor Salinas, ¿qué opina de que haya perdido su partido la presidencia de la República y esté a punto de desaparecer? Rosa María. Hay otra, creo que hay otra, ¿verdad? ¿Podría responder primero esta? Sí. Rosa María, efectivamente, el 2 de julio, la mayoría de los mexicanos decidió que la responsabilidad de la presidencia de la República recayera en el señor Vicente Fox. Con ello, más que darse una alternancia como sucede en países europeos o en Estados Unidos u otras naciones que conocemos, aquí lo que ha sucedido es que los mexicanos decidieron un cambio de régimen y el fin del PRI como maquinaria electoral del gobierno. La pregunta que ustedes hacen es ¿por qué perdió el PRI? Esto lo tienen que contestar los propios priistas. Yo he escuchado algunas versiones. Dicen que eso obedece a que el PRI estuvo 71 años en el poder. Primero habría que ver si fue el mismo PRI el que estuvo los 71 años. Pero déjeme hacer una reflexión, Rosa María. Hace 6 años, en la elección presidencial de 1994, el PRI tenía supuestamente 65 años en el poder y ganó la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Y fue una elección, la de 94, que muchos han considerado como objetiva e imparcial, pero le voy a citar una opinión, la de Carlos Castillo Peraza, de respetada memoria, quien siendo presidente del PAN en ese año, calificó la elección de 94 como la menos impugnada desde la de don Francisco I. Madero. 6 años después, en otra elección democrática, el PRI perdió la presidencia, el Senado, la Cámara de Diputados y no ganó un escaño en la Asamblea del Distrito Federal. Así que
Creo yo que una parte de la explicación está en que más que los 71 años del PRI en el poder, son los últimos 6 años. Señor licenciado Salinas, me da la impresión, perdón, que cuando dice usted en 1994, dice usted, yo, Carlos Salinas, gané la presidencia, las elecciones presidenciales, el Senado, la Cámara y la Asamblea. 6 años después, Ernesto Zedillo pierde la presidencia, la Asamblea y el gobierno del Distrito Federal. Mire, Joaquín, yo creo que los expresidentes de origen priista no tenemos nada que decirle al PRI de lo que deba hacer, pero sí tenemos la obligación de rendirle un informe de qué hicimos como presidentes frente a la oportunidad que el PRI nos dio para alcanzar esa responsabilidad. Yo le doy esa explicación al PRI en este libro de lo que hice durante mi presidencia. Me parece que el doctor Zedillo también tendrá que explicarle al PRI cómo lo llevó a esta derrota histórica el 2 de julio. Licenciado, estamos terminando el programa y yo quisiera hacerle una pregunta personal, porque todas las que se han planteado aquí estamos recogiendo de algún modo preguntas que están en el aire, y yo quisiera hacerle a usted una pregunta que es estrictamente personal, porque es de mi preocupación personal. Este libro, los viajes que usted ha hecho, su continua cercanía cada vez mayor con México, todo indica que está usted en un proyecto de regresar y reinstalarse en México. Y mi pregunta y mi preocupación personal, porque estoy un poco harto de las discordias públicas de los personajes que gobiernan este país, es si usted piensa este regreso, digamos, en plan de revancha a la Conde de Montecristo, o en plan de cierta humildad a la San Francisco de Asís. Se la puso fácil, ¿no? Entre el Conde de Montecristo y San Francisco de Asís. Bueno, las revanchas solo le hacen daño a los que las promueven, y además, en el ámbito de los aspectos del país, sería muy dañina para la nación. Por eso, mi propósito al presentar este libro es cerrar un capítulo. Cerrar un capítulo, y también he dicho que me propongo y ratifico mi decisión retirarme de la trinchera política. Pero cuando digo yo la humildad de Francisco de Asís, lo que estoy implicando es si tiene usted una disculpa que pedirle al pueblo de México. Héctor, a quien tengo yo que pedir una disculpa es a mis hijos, porque con todo lo que ha sucedido en estos años, su circunstancia ha sido muy difícil. A los mexicanos lo que les tengo que dar es una explicación, y por eso he venido a México. Esa explicación traté de darla en años anteriores, pero ahora, con este libro documentado, producto de un trabajo intenso de 5 años, procuro darles la explicación que ellos me han exigido. Dígame dos cosas, primero... Ahora, déjeme nada más decirle. Yo quisiera una disculpa tal vez de aquellos que tanto me elogiaron cuando estaba yo en el gobierno y se esperaron a que yo terminara para tener un comportamiento muy desfavorable. Pero eso cae en el terreno personal, y ahí se tendrá que resolver. Y bueno, yo de plano no le creo que usted se retire de la política. Usted es un animal político. Con la definición de Aristóteles, son políticos. Por supuesto, no concibo otra en esta mesa. Bueno, naturalmente, este libro es un libro, pero es un acto político, ¿no? Y así está siendo tomado. Yo no lo concibo, no le creo a usted, conociéndolo, que diga, me retiro de la política. De la trinchera política. Pero yo voy a permanecer en el debate de las ideas, en el de la reflexión. En el de la política. Pues eso es parte de la política en un sentido amplio, como debe de entenderse, concebir qué sucede, cómo avanzar, pero con un horizonte de las siguientes generaciones, porque este mundo está cambiando tanto, tan rápido, que hay que intercambiar ideas, hay que estar dispuesto a aprender y pues incluso a dar pasos nuevos en el terreno precisamente de la reflexión. Déjeme nada más, el tiempo se terminó. Además es que no podemos dejar fuera a Fox. Se ha dicho que el candidato de Carlos Salinas era Vicente Fox y no Labastida, y por supuesto tampoco esa es otra de las fabricaciones que se hicieron en los meses recientes, y que esta, como muchas otras, se hacían al mencionar individuos para obligarlos a deslindarse públicamente de mí. Es un viejo truco, pero mire, Joaquín, el pueblo de México decidió que Vicente Fox sea el próximo presidente de la República. Todos, y yo en lo personal, como mi responsabilidad, haremos de sumarnos a que Vicente Fox tenga éxito en la responsabilidad que los mexicanos le hayan dado. Porque si a Vicente Fox como presidente de la República le va bien, a México le va a ir bien. Y necesitamos que al país le vaya bien. Así que queremos, sí, que a Vicente Fox le vaya bien
en la gran responsabilidad que le toca a favor de México. Licenciado, muchas gracias por haber estado aquí en Zona Abierta, presentando su nuevo libro y presentándose otra vez frente al público mexicano. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. Esperamos que para ustedes hayan sido respondidas algunas de las preguntas que estaban en su cabeza, en su intención de preguntarle a Carlos Salinas de Gortari. Nosotros no podemos hacer nada sino despedirnos y convocarlos a la siguiente Zona Abierta, la siguiente semana. Muchas gracias, Héctor, y muchas gracias, Joaquín. Gracias, buenas noches. Perdón por el atrasamiento. No, de una vez. Faltaban de poco. Señor licenciado.